Y te aviso, listo, ahí estamos en vivo. Bueno, ahora sí, empieza este debate. El tema es el pobre es pobre porque quiere. Aquí estamos con Adalberto Mustieles y Benji. Cada uno tiene un minuto de presentación, así que comencemos, Adalberto, empezamos contigo. Un minuto. Bueno, yo soy ingeniero químico egresado del UNAM. Tengo una especialidad en nutrición mineral y después he tenido otros estudios en cuestiones financieras, cuestiones empresariales, porque soy independiente desde hace 40 años. Actualmente tengo tres empresas medianas, una que se dedica a fertilizantes, otra a tecnología y otra que se dedica a realizar servicios de estimulación de nubes en un programa de modificación del clima. A eso me dedico, pues me gustan mucho los temas sociales y pues básicamente la idea es que podamos discutir temas de interés para todos. Ok, muy bien, Benji, un minuto. ¿Qué tal a todos? Ya, bueno, ya muchos ya me conocen, aquí ya también los del grupo. Pues soy Daniel Benjamín, tengo 22 años, actualmente soy emprendedor, también me dedico a la parte del marketing digital y ahí andamos haciendo algunos proyectos y también me gustan mucho hablar de estos temas y ahora sí que bienvenido, Adalberto, gracias por darnos estos minutos para que podamos pues conversar un rato. Ya creo que ya tenía tiempo que ninguno de los grupos, ninguno de los miembros se animaba a meterse a platicar un poco, pero pues ya, lo bueno es que se dio la oportunidad y aquí estamos. Ok, comencemos ahora sí. Cada uno tiene 5 minutos para presentar su postura de por qué consideran que el pobre es pobre porque quiere. Obviamente hay diferencia de posturas entre los dos. Así que comencemos contigo, Adalberto. ¿Por qué consideras que el pobre es pobre porque quieres? Porque quiere. Bueno, Tienes hasta bueno, 5 minutos. Bueno, yo creo que la frase del tema está un poquito sacada de contexto, pero digamos que eh, traduzcamos lo que por qué no podemos eh, cerrarle el paso al círculo de la pobreza. Esa sería, digamos, el tema de la discusión. Y antes de entrar al tema de discusión, tendríamos que ponernos de acuerdo en qué cosa es pobreza. O sea, ¿de qué manera puedes definir que una persona está en una condición de pobreza? Entonces, y realmente los estándares generales en cualquier estudio de una problemática, nunca debemos empezar a que un problema es la carencia de algo. Entonces la pobreza no es la carencia de dinero, no es la carencia de algo. La pobreza es un estado, la pobreza es un estado en donde no le permite al individuo desarrollar un proyecto de vida que le dé la oportunidad de acceder a un desarrollo personal que le permita obtener plenitud, felicidad, trascendencia, realización personal. Entonces, es esa condición que le impide llegar a ese estado y es un estado que todo ser humano debería o estamos buscando, aunque algunos no lo alcancen a aceptar, pero todos los seres humanos que tenemos un propósito, tenemos ese impulso natural de buscar la felicidad, de buscar la plenitud, de buscar el desarrollo, de buscar un estilo de vida que nos permite estar cómodos. Entonces, lo primero es que tenemos que entender o ponernos de acuerdo, Benji, en qué cosa es pobreza. A partir de ahí, entonces, la idea es analizar por qué entonces hay muchas personas que dicen que si naces pobre, morirás pobre y es imposible salir de la pobreza. O sea, ese es un axioma que se repite mucho y que eso ha generado que en el mundo entero, no nada más en México, la pobreza sea un problema extremo y que limita el desarrollo de los países. Déjame decirte que, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que están guiando las políticas públicas de muchos países y de muchas empresas. De hecho, el concepto de pobreza, México lo adopta de la Agenda 2030 de la ONU, lo podemos revisar, pero de ahí lo adopta el modelo multifactorial de la pobreza, lo adopta de ahí. Permítame, Alberto, tienes un tema con tu micrófono. Préndelo y apágalo a ver si intenta para que se corrija. A ver, déjame ver.
A ver si ahí ya está correcto. Ahora sí, intenta hablar de nuevo. A ver, ahí se escucha. No. Se escucha en un robótico. Ah, A ver, déjame cambiar el micrófono entonces. Lo voy a cambiar al micrófono de la computadora. A ver si ahí se escucha. a ver, habla. Creo que ya. Bueno, sí, ¿se escucha? Sí, se escucha robótico aún. ¿Cómo lo escuchas tú, Benji? Yo, bueno, de este lado lo escucho bien. Lo escucho Ah, ok, bien. bueno, Creo entonces, que sí eres ahora el problema de- soy yo, ¿verdad? Entonces, de- continúa, Alberto. Sí, entonces decía, en los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo número 1 es acabar con la pobreza. O sea, la pobreza no es exclusiva de México, la pobreza es un problema mundial que nos pega muy fuerte en México porque es el país en el que estamos, es el país en el que vivimos y nos está afectando a todos. Y realmente cuando todos los países se ponen de acuerdo en que el objetivo número 1 al 2030 es acabar con la pobreza, es porque si no acabamos con la pobreza, ese estado de falta de acceso al bienestar, de acceso a la felicidad o acceso al desarrollo, va a terminar por quedar un círculo vicioso que nos va a arrastrar a todos. O sea, es por eso. Entonces, para mí el tema no es de que el pobre es pobre porque quiere, o sea, porque eso sería realmente lastimoso. Pero lo que sí quiero fundamentar en este momento es que la pobreza es un estado mental, no es la carencia de dinero. Yo podría decirte que hay personas que tienen mucho dinero y son pobres, porque aún teniendo dinero no pueden acceder a un modelo de felicidad. Una persona que tiene mucho dinero y aún así es infeliz y se tiene que drogar o tiene que buscar escapes o salidas porque no es feliz, es pobre. Y es pobre porque no puede acceder a ese estado en el cual hace que la sociedad pueda avanzar en su conjunto. O sea, evidentemente todos buscamos el avance individual, pero una parte de la pobreza es que tú no puedas participar en acciones comunitarias. Y participar en acciones comunitarias implica que tú estás buscando que otras personas junto contigo abandonen los estados de pobreza. Entonces, yo nada más para concluir estos primeros 5 minutos es que a través de la discusión que vamos a tener aquí o el debate, el intercambio de ideas, voy a plantear ideas muy concretas en las cuales puedo identificar y demostrar que la pobreza es un estado mental y no es la carencia de dinero solamente. Ok, muy bien. Adalberto, tu turno, Benji, tienes hasta 5 minutos. Es postura nada más, sin réplica todavía, ¿verdad? En la siguiente sección, ahora sí pasamos a la ronda de réplica. Adelante, Benji. Ok, bueno, de primera quiero iniciar con que la parte de cuando nosotros, o bueno, el concepto del que yo me basé en esta tesis de la parte de cuando hablamos de pobreza es que pues primeramente hablamos de un país que históricamente ha recibido, bueno, ha tenido pobreza multidimensional al grado de que mucha de la gente no accede a servicios básicos, a educación, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, la frase del pobre es pobre porque quiere, más allá de ser simplista y ser una frase clasista que no termina de explicar la complejidad que tiene la estructura actual de la sociedad, eh, es que termina siendo una frase que nos aleja de la realidad, justamente como lo acabas de comentar, Adalberto. Pero bueno, en esta idea es que nos aleja de la realidad la frase del pobre es pobre porque quiere, porque no atacamos las verdaderas causas que tiene la sociedad actualmente. Y en esta parte me quiero centrar en al menos 5 puntos importantes. Uno es que dentro de esta frase no se toman en cuenta las condiciones estructurales que limitan las oportunidades de las personas. ¿A qué me refiero con esto? De que la pobreza no solo depende de la voluntad del individuo. ¿Por qué? Porque los factores son muy complejos cuando hablamos del tema social, ¿no? Hablamos del lugar de nacimiento, hablamos del lugar del tema de educación, tanto del tema de las tradiciones en donde nos empezamos donde crecemos más que nada. Por ejemplo, cuando nacemos en un lugar en una zona rural, sin escuelas, un ejemplo, no tenemos las mismas oportunidades que a lo mejor puede tener una persona que nace en una ciudad urbana o un poco más desarrollada. También me gustaría tocar el punto de la desigualdad económica,
que también sabemos que en México tenemos un país muy desigual, donde el 10% de la sociedad mantiene la riqueza, la mayor parte de la riqueza, y también desmentir un poco la parte de la meritocracia, ¿no? Ya que para esta frase normalmente se la solemos adjudicar mucho a que el individualismo o el que nosotros como personas, por nuestros propios méritos, podamos salir adelante, no siempre suele ser así y solemos caer en ese engaño de que a veces por temas de sociales, estructurales, como por ejemplo salarios bajos, faltas de oportunidades laborales, el tema de que también, el tema del acceso de la educación, como lo había comentado, y también la parte de los factores históricos. Cuando hablamos de que el pobre es pobre porque quiere, creo que también ignoramos que también la pobreza que vivimos actualmente como México no solamente es de hoy, no solamente hablamos de que actualmente tenemos arriba de 30 millones de personas que viven en pobreza multidimensional, sino que también tiene unas raíces históricas donde tanto, digamos que sectores de personas, tanto parte de, en este caso, de comunidades, por ejemplo, hablaríamos de comunidades indígenas, han sufrido una discriminación y una segregación histórica. Entonces, más que nada que en esta postura me gustaría mostrar que la pobreza no solamente es como mental, sino que también es una condición social perpetuada por el sistema que tenemos actualmente. Ok, ahora sí pasamos a la ronda de réplicas. Benji, en esta ocasión quiero comenzar contigo. ¿Qué réplica tienes acerca de la postura de Adalberto? Tienes hasta 3 minutos. Primeramente, de que Adalberto comienzas con una postura en donde, al menos en la parte en la que yo te entendí, nos hablas de que la pobreza es mental. Esa parte yo creo que nos podemos ir un poco a la parte filosófica del famoso, a veces lo que había comentado como la meritocracia o a veces del famoso chaleganismo, de que a veces la mentalidad es la que define qué es lo que vamos a lograr como personas. Pero esta parte me gustaría mostrarte que el mito del que podamos tener nosotros, de que solamente con la pura mentalidad podamos salir adelante, solamente perpetúa el hecho de que nos alejamos de la realidad establecida en México. Por ejemplo, ¿dirías tú que una persona que se esfuerza, que trabaja 8 horas, que tiene una mentalidad de salir adelante todos los días y aún así con el salario que gana y a lo mejor su trabajo riesgoso no le permite salir a lo mejor de la zona en donde vivió, digamos a lo mejor de una zona rural, o en este caso hablaríamos del Estado de México, que tiene un rezago educativo de arriba del 15%, un poquito más, que solamente tienen la escolaridad básica. Entonces, diríamos ahí que es un tema de mentalidad, porque socialmente la persona a lo mejor solamente porque a lo mejor simplemente no sé, como esta parte de que, de que las cosas que él quiere proponerse como objetivos o como el de que no le echó suficientes ganas, a lo mejor esa parte no logró que lograra sus objetivos. Digo, esta parte es la que sí me gustaría que pudieras, nos pudieras explicar un poquito más, ya que así por lo menos es el discurso que al menos es el que se ha estado manejando para justamente hablar de la pobreza mental, dirías tú. Ahora sí, adelante, Alberto. ¿Qué réplica tienes para la postura de Benji? Hasta 3 minutos. Bueno, voy a valerme de una presentación para que voy a presentar toda mi pantalla, que va a ser más sencillo. Ok, ahorita me dicen si ya lo pueden ver. Ay, me disculpo porque nunca había usado esta. Yo no. Igual, tu tiempo está detenido, ¿eh? Aquí. Sí, nada Te más espero. déjame, es que no me permite compartirla. Entonces, a ver, déjame compartir entonces la, la ventana.
Vamos a compartir esta ventana de aquí. No sé si la alcanzan a ver todavía o todavía no, ¿verdad? Vemos, sí, sí, yo ya la veo el stream, Ok. pero no la Sí, imagen ok. que quieres. Sí, Ok. es la conclusión. Me voy a ir a la primera diapositiva. Bueno, no les dije en la introducción, pero yo dentro de mis actividades he sido profesor universitario en la Universidad Intercontinental. También doy clases en una maestría en la Universidad San Miguel y una de esas clases que doy es una clase de sostenibilidad. Y básicamente el ataque a la pobreza, déjenme salirme de la presentación más fácil para regresarme aquí. Es el ataque a la pobreza. Entonces, aquí para poder discutir más a fondo, la idea es cómo podemos ver la pobreza como un fenómeno psicológico y social, ¿no? O sea, ¿cuál es el abordaje? Porque o sea, no hay desperdicio en decir que coincido con muchos de los puntos que planteas, Benji, pero finalmente no llegamos al meollo del asunto, que es identificarles cuáles son los modelos o cuáles son las acciones que debemos tomar como sociedad para realmente acabar con la pobreza. Porque el problema de la pobreza es que si tú dices, es que hay un límite de ingresos de una familia para que deje de ser pobre, cuando ese límite de ingresos apenas le permite subsistir, o sea, realmente volvemos a condenar a muchísima gente a la pobreza. Entonces, desde la psicología social podemos conceptualizar la pobreza en los impactos psicológicos de la pobreza en los individuos, que esa es parte del dicho de que la pobreza es mental, no es el echeganismo, o sea, porque échale ganas y tú puedes, o sea, esas frases son vacías, son huecas, porque no estamos atendiendo las dinámicas sociales y culturales de la pobreza y cuáles deben ser las estrategias para enfrentarlas. Mira, hay muchas frases de la conceptualización en la psicología social que por eso dicen que la pobreza es un acento mental, es como un abrigo existencial desgastado que no cubre lo suficiente el frío invierno y provoca sobre todo baja autoestima. Ahí es cuando empezamos. Entonces, mucha gente en la pobreza sí tiene un sentimiento de que no merece tener más y que como ya nació pobre, así se va a morir pobre y no tiene oportunidades. Y el problema es que en su mente toda la culpa de su pobreza está fuera de él. Es la sociedad, son los ricos, es el gobierno, es alguien más, pero yo no tengo ninguna culpa de haber nacido pobre y por lo tanto yo no puedo aspirar a más. Y por tal razón esas carencias pues es el mal destino que me llevó ahí, es a lo que me refiero cuando digo que es un asunto mental. No es que el individuo que nace en esas condiciones de pobreza no se permite a sí mismo generar condiciones para desarrollarse, se autolimita y considera que jamás podrá salir de ese estado. Y es un axioma que se maneja mucho en ciertas corrientes de pensamiento político, en donde finalmente dices que le tienes que dar la responsabilidad a otro de su bienestar y de su vida. Entonces ahí es cuando el oportunista dice, no, es que esta gente necesita que yo le ayude, que yo le diga qué pensar, que yo le diga hacia dónde ir, que yo le diga qué debe hacer. Entonces, por eso concluyo que la pobreza se considera un estado mental o que tienes una mentalidad de pobreza. Es más, inclusive aquí hay una mala relación con la riqueza o hay una mala relación con el dinero. Tú no puedes pensar que tener dinero, o que todos los que tienen dinero son ladrones, o que todos los que tienen dinero lo hicieron explotando a otro, o que todos los que tienen dinero, porque entonces empiezas a generar una mala relación con el dinero y no te permite tener otro sentimiento más que esa mentalidad de escasez, de victimismo, de baja autoestima, de mediocridad. Entonces, aunque tú digas, yo sé que tengo que salir adelante, tienes una losa muy fuerte en tu mentalidad que se liga muchas veces a haber vivido o crecido en un estado de pobreza. Si tú vives en estados de pobreza, en una colonia pobre, te juntas con gente pobre,
piensan todos como 8 pobre, segundos, Adalberto. es muy difícil que pueda salir de ahí. Entonces, Benji, yo sí considero que muchas de las cosas que planteas son reales, pero no necesariamente alguien tiene la culpa de que la gente Hasta sea ahí, pobre. Adalberto, hasta ahí, hasta ahí. Ahora sí, te toca, Benji. Te voy a dar 3 minutos más para que te explayes mejor y le des réplica a la réplica de, de Adalberto, y Adalberto también así voy a hacer contigo lo mismo. Una vez acabando estos 3 minutos para cada uno, vamos a pasar a la siguiente ronda, ¿va? Va. Adelante, Benji. Ok, perfecto. Bueno, con lo que me quedo esta parte es justamente lo que mencionabas. Creo que en la parte cuando hablamos de que esta parte es mental, siento que ignoramos muchas cosas que son la realidad. Digo, creo que hemos hablado a veces de casos de éxito, de que a lo mejor una persona que venía de escasos recursos de repente pues salió adelante y que resurgió y que logró tener una empresa y que ahora es una multinacional. Creo que es un cuento que se nos dice mucho también por ese lado, cuando hablamos de politizar este tipo de frases, ¿no? Pero ¿qué nos dice específicamente las estadísticas? Y en esta parte voy a citar el informe de movilidad social que se lanzó en el 2025. Esto lo pueden revisar, igual les puedo citar las fuentes, que alrededor del 50% de las pobrezas, de las personas que nacen en pobreza, lastimosamente esa condición nunca la logran cambiar. Y creo que podemos esto adjudicarlo a que lo podemos adjudicar a, como dice Alberto, a que solamente fue una parte mental. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al menos cada una de las personas que se permanecen ahí toda su vida en temas de movilidad social, la mayoría de veces son personas que no tienen escolaridad y ni siquiera tienen oportunidades desde chicos. Estamos hablando de que una persona que desde niños la tienen toda la de perder, ¿cómo puede salir adelante en un sistema que justamente sigue perpetuando hasta la fecha el tema de que sea complicado para que salga adelante? Porque podemos decir y podemos contarnos mucho esta historia de que echándole, lo vuelvo a repetir, a lo mejor tú le quieres llamar mentalidad, de que a lo mejor cambiar esta parte, quitarnos el chip de victimistas, nos ayuda a salir adelante, ¿no? Pero la realidad es que los datos nos dicen otra cosa. Los datos nos dicen que la mayoría de personas que nacen al menos las personas que nacen en la pobreza, es muy difícil que salgan adelante de ahí. Yo siento que ahí está el punto, porque justamente como mencionas, Alberto, o sea, es encontrar eh, formas de que podamos atacar este problema de raíz. Pero yo considero que atacar el problema dándole que esta razón o que esta causa es gracias a que la parte de que la pobreza es mental, siento que nos estamos siguiendo mucho de los verdaderos factores sociales que tenemos, los problemas que tenemos. O sea, y lo vuelvo a repetir, creo que lo dije al inicio, Estado de México, al menos el 15% de su población tiene la escolaridad superior. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tenemos un problema sistemático grande de que las personas abandonan sus estudios por a lo mejor trabajar o a veces porque simplemente a la actualidad no le ven no le dan la suficiente importancia a los estudios, porque seamos sinceros, vivimos en un país en donde 30 muchos segundos, Benji. de los que son universitarios están desempleados, salen de las universidades y no trabajan de lo que estudiaron y que a la fecha, pues muchos, es difícil que consigan trabajo. Digo, chequemos las estadísticas de desempleo de los egresados de la UNAM o tan solo de la gente que sale de los con título de derecho. Y bueno, simplemente creo que esa es la parte que tenemos que ver los datos duros y de allí empezar a buscar Hasta ahí, mejores Benji. soluciones. Benji, hasta Sí, ahí. ok. Bueno, antes de comenzar, quiero aclarar que les estoy dando 3 minutos y 1 minuto más para que se explayen mejor. Ahora sí, Alberto, 3 minutos. Ok, hay un tema ahí que sí quisiera trabajar. Es esta parte donde dices que tenemos un sistema que perpetúa la pobreza. Eh, Te lo pongo en ese sentido. O sea, ¿cuál es el problema de la pobreza?
tú piensa en unas personas que nacieron así en una colonia muy marginada, que tienen una familia muy pobre, de bajos ingresos, con una vivienda no con las mejores condiciones, no con el espacio mínimo para que las personas puedan tener un desarrollo personal o un espacio personal que les permita desarrollarse. O sea, la verdad es que esas condiciones de pobreza empiezan a generar una estructuración mental que no te permite salir de ahí. Ahí cuando decimos es que el pobre es porque quiere, no es exactamente porque quiere, es que porque esa pobreza empieza a generar enojo, frustración, miedo. Este enojo, esas frustraciones, este miedo que empieza a generar muchas cosas negativas, como violencia, se vuelven violentos, ¿no? O sea, realmente te vuelves violento contra qué, contra lo que sea, te va a enojar, lo que sea, te va a enojar de cualquiera que esté en un nivel socioeconómico sobre ti. O sea, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que ahora los asaltos en las combis son de gente pobre asaltando a pobres que tienen trabajo, o sea, gente pobre que se la está rajando todos los días en ir a trabajar, se levanta a las 5 de la mañana, hace 3 horas en combi el trabajo, trabaja 8 o 9 horas, regresa otras 2 horas en combi al trabajo, las mujeres hacer las labores domésticas, los hijos los dejó quién sabe dónde, quién sabe qué andan haciendo, o sea, son condiciones muy complicadas, muy complejas estas que estamos viviendo. Entonces, te genera violencia, pero además te genera una falta de proyecto de vida porque realmente no le encuentras la salida, no ganas más, tus hijos no tienen buena educación, es decir, estás en un círculo vicioso y exactamente cuando dices que el sistema perpetúa es porque el sistema no ataca esas condiciones, pero el sistema no puede atacar esas condiciones si no tiene un diagnóstico correcto de qué es lo que está generando esa condición de pobreza. Entonces, empiezas a tener el problema mental de que no vas a salir de la pobreza. Uno, ¿por qué? Porque entonces te vuelves flojo, te vuelves vicioso. ¿Por qué? Porque es más fácil drogarte o emborracharte el sábado o el domingo o desde el viernes, ¿verdad? Es más fácil empezar a tomar o es más fácil estar en la calle con los amigos. O sea, tú ves ahora adolescentes, 12, 13, 14 años, 10, 11 de la noche, están fuera de su casa, no le hacen caso a nadie. Estamos en un círculo vicioso en donde esa mentalidad jamás te va a salir, te va a ayudar a salir adelante. ¿Por qué? Porque si hay desventajas. Un niño que crece sin buena alimentación, sin buenos valores, sin guía, no va a tener las mismas oportunidades que otro muchachito. Olvídate de rico, porque es otro tema. O sea, si yo estoy en el nivel cero, esas películas, esas telenovelas que la gente ve, que te llega al nivel 10, ¿no? O sea, la sirvienta que se casó con el millonario, eso no pasa. Tú tienes que ir del escalón 0 al escalón 1, estás en una situación de pobreza, a lo mejor puedes pasar a clase media, media alta en 1 o 2 generaciones, y en 30 3 segundos, generaciones Alberto. pasar a la que sigue, pero es imposible salir de la pobreza si no entendemos cuál es el efecto negativo de la idiosincrasia y la mentalidad para que realmente la sociedad empiece a combatir la pobreza con una decisión completa. Ok, hasta aquí la ronda de réplicas. Ahora vamos a pasar a la siguiente ronda, que es la ronda de preguntas. Les explico cómo va a estar la ronda de preguntas. Cada uno va a hacer 3 preguntas y la dinámica va a estar así. Uno va a hacer una pregunta y luego el otro va a responder esa pregunta y luego el otro va a hacer una réplica de esa respuesta. En la parte de respuestas se le va a dar 3 minutos, en la parte de réplica se le va a dar 3 minutos a cada uno. Son 3 preguntas, nada más. Ahora sí, empezamos contigo, te doy la palabra de Alberto. ¿Qué pregunta le vas a hacer a Benji? Ok, Benji. Si tu argumentación es que tenemos un sistema que perpetúa la pobreza, entonces, a lo largo del tiempo, ¿cómo debemos cambiar el sistema para que no perpetúe la pobreza? Ok, adelante Benji, 3 minutos para que desarrolles tu respuesta. Justamente, digo, creo que cuando lo que acabas de mencionar es más las consecuencias que la verdadera causa, ¿no? Tú me preguntas ahorita cómo se puede mejorar esta parte. Primero, aceptando que hay un problema más allá
de que a lo mejor la persona que tiene, digamos, que nace en la pobreza se pueda victimizar, lo cual también es un discurso un poco falaz, teniendo en cuenta que en México la mayoría de personas que viven que son de escasos recursos tienen los trabajos más riesgosos, con más jornadas laborales y menos pagados, pero bueno, en la parte de cómo se puede realizar esto, es primero ver qué es lo que nos está causando. Creo que en la parte de la educación es algo muy importante, que el país actualmente no es un secreto, que tenemos, y lo voy a repetir, creo que lo pueden investigar todos, revisen el rezago educativo que tienen las últimas generaciones. Es increíble la cantidad de personas que no tienen los estudios superiores. Entonces, yo creo que desde ahí empezamos con algo muy importante, que es la parte de la educación, que es la parte de que la educación, que se supone que debe ser gratuita y debe ser accesible para todos, hasta la fecha no ha podido lograrse. Entonces, ¿esto qué causa? Que ignoremos los demás problemas y nos pasemos a decir, no, es que sí hay educación, es que sí hay todas las herramientas necesarias, cuando en realidad actualmente el sistema tiene muchos problemas que hay que arrancar de raíz, los cuales a la fecha no se están atacando. Entonces, yo creo que mencionar la parte de lo que mencionas, de que ya llega una persona a la adultez que a lo mejor no encontró un buen trabajo, y si a lo mejor lo que encontró fue un trabajo con jornadas excesivas, con un salario que apenas si le alcanza para alimentar a su familia, y de repente nos vamos a quejar porque esta persona ahora por esas situaciones se está frustrando, y después empezamos a decir que va a caer en la victimización. Siento que en realidad no estamos atacando el problema verdaderamente de raíz, cuando en realidad deberíamos de ver hacia dónde están los desempleos, hacia dónde está esta parte de las oportunidades laborales, y también de hacia dónde están la verdadera discriminación y violencia y movilidad social. Deberíamos de observar hacia dónde están esas sociedades que ahorita, pues, digamos que actualmente el gobierno no ha visto hacia allá. Entonces, decir que a lo mejor estas personas simplemente se están victimizando y que a lo mejor van a caer en un ciclo, siento, y vuelvo a repetir, siento que es un poco falaz, porque no estamos viendo lo que verdaderamente está perpetuando el sistema. Y lo que acabo de comentar, la parte donde tan solo si hablamos de educación, de salud, tan solo de servicios básicos, de que la mayoría de los que forman el Estado de México tan solo son paracaidistas, de que desde hace muchos años se formaron colonias nuevas, y que hasta la fecha se le sigue discriminando a mucha gente que viene del Estado de México, que vienen de los pueblos. Siento que son tantas cosas que deberíamos de atacar, pero deberíamos aceptar primero que existe ese problema. Porque si nosotros nos vamos a que, no, pues es que estos discursos caen en la victimización y que caen en el mismo ciclo, siento que 30 nos segundos, estamos Benji. alejando de lo que verdaderamente tendríamos que priorizar. Ok, adelante con la réplica a la respuesta de Benji, Alberto. Ok, 3 minutos. ahorita definitivamente la educación es la única de las bases fundamentales para iniciar con el combate a la pobreza, eso es definitivo. Sin embargo, cuando dices que hay que aceptar que el problema no existe, yo estoy de acuerdo, pero ¿cómo vamos a aceptar que el problema existe si el Estado... Y fíjate bien, aquí no hay corrientes de pensamiento político, porque yo nací en 1963, tengo 62 años y siempre he vivido en las crisis, siempre, del gobierno, del color que me pongas. Es más, yo nunca he votado por el gobierno que ha quedado en el poder, así te lo pongo en ese tamaño. Sin embargo, ¿cómo vamos a salir de la pobreza si, por ejemplo, Felipe Calderón dijo, para salir de la pobreza voy a poner pisos de cemento y ya no son pobres? Pues entonces tú te estás mintiendo solo, porque hayas puesto pisos de cemento nadie salió de pobre. Y ahorita en este gobierno nos aclaran, no, es que hay que felicitarnos porque sacamos a quién sabe cuántos millones de la pobreza. No, 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 no. Sacaste a algunos cuantos del problema de subsistencia, no de pobreza. Entonces no puedes generar un cambio sustancial en el sistema que perpetúa la pobreza si ese mismo sistema no entiende que está perpetuando la pobreza. O sea, yo creo que por ahí tenemos que empezar. Si queremos cambiar el sistema que perpetúa la pobreza, lo primero que le tenemos que decir es a ese sistema que él está perpetuando la pobreza.
Y cuando digo que el pobre se victimiza, no es porque esté todo el día victimizado, sino porque él no puede cambiar su pensamiento y precisamente sigue el mismo axioma que dices, no, es que esa victimización no es cierto, no nos victimizamos. Pues sí, sí te victimizas, porque te victimizas en el sentido de que tienes una pésima relación con tu autoestima y piensas que naciste pobre y pobre te vas a quedar. Y alguien tiene la culpa, el sistema, eh, alguien más y no tú, de que tienes ese estado de pobreza. Entonces, ahí yo creo que tenemos que revisar un poquito los conceptos con más profundidad, porque sí, si hay un sistema que perpetúa la pobreza, pues entonces aquí tenemos un problema. Ni el pobre se da cuenta que es pobre porque necesita cambiar su actitud frente a la vida, ni el sistema puede combatir la pobreza porque el sistema no sabe que está perpetuando la pobreza. Es así de sencillo. Ok, Benji, tu pregunta. Vamos a comenzar con tu primer pregunta. Si quieren la podemos recortar a 2 preguntas. Si quieren, si se mantienen con las No 3 es, preguntas, me dicen, está bien, va. Entonces, adelante, Benji. Inicia con tu pregunta. Bueno, pues mi pregunta es más hacia lo que acabas de comentar, Alberto. Si los, digamos que la pobreza o las personas que sufren pobreza se victimizan, ¿cómo es posible que la mayoría de las clases bajas, un gran porcentaje, vive de emprendimientos que quiebran al año? Adelante, Alberto, tienes 3 minutos. bueno, me estás hablando de emprendimientos, una pequeña tienda de abarrotes, un puesto de algo, con venta de comida, trabajar en algún multinivel. Es decir, son emprendimientos los que van encontrando, Benji, esa es la realidad. O sea, no son emprendimientos duraderos, porque tenemos un problema que tiene que ver con ese sistema que perpetúa la pobreza. En primer lugar, ese sistema que perpetúa la pobreza, tú no puedes repartir la pobreza, lo que se puede repartir es la riqueza. Entonces, uno de los puntos que necesita el sistema para evitar, ¿verdad?, que más gente siga quedándose en la pobreza, a lo mejor tienes razón, se quede el 50%, pero vamos a hacer que haya más movilidad de personas que están en pobreza hacia otros estados de beneficio. Pero eso no lo puedes lograr si el país no genera riqueza. No puedes lograr mejores salarios si el país no genera riqueza. Una empresa no puede pagar más dinero a sus empleados si esa empresa no gana más dinero. Es muy complicado. Entonces, una de las primeras, la primer condición para salir de la pobreza es el Estado de Derecho. El segundo es una educación de calidad, y ahorita yo te voy a hacer una pregunta sobre la educación, pero la tercera, Benji, es la generación de riqueza. Si no generas riqueza, ¿cómo vamos a repartir la riqueza? Y la pobreza no la quiere nadie y no podemos repartir la pobreza. Y lo que estamos haciendo ahorita con los programas de repartir dinero, lo que estamos repartiendo es la pobreza. No estás haciendo otra cosa porque estamos repartiendo un dinero que finalmente vamos y pedimos prestado. ¿Por qué? Porque ese sistema piensa que la pobreza es la carencia de dinero. Entonces él piensa, como eres pobre porque no tienes dinero, ¿cómo combato la pobreza? Te doy dinero. Pero no, así no va a combatir la pobreza, porque repartimos 1 billón de pesos en el 80% de los hogares y la pobreza en México no va a bajar, aunque digamos que hayamos sacado de un estado paupérrimo de subsistencia a X millones de mexicanos, México sigue siendo un país pobre. Entonces, realmente ese es un problema que tenemos fundamentado en que no acabamos de hacer un buen diagnóstico acerca de la problemática de este país. Y déjame decirte que la pobreza es el principal problema del país. ¿Por qué? Porque tú no vas a tener emprendimientos o no vas a tener empresas que crezcan si no hay generación de valor. Por eso al año truenan las empresitas, porque entonces la vecina que te vende el topper, tú le tienes que vender el Amway y el otro le tienes que comprar las quesadillas porque aquel hace los tamales y entonces no hay generación de pobreza. En el medio rural hace algunos años salían alimentos, entraba dinero. Ahora, ¿qué pasa? En las zonas rurales entra dinero, entran alimentos y sale dinero. Ahora la gente en los ejidos come Maruchanes, come Bimbo, toma Coca-Cola, ya no producen alimentos, los jóvenes ya no trabajan en el campo, ya no quieren trabajar en el campo, entonces tenemos un problema muy fuerte de generación de riqueza en el país. El PIB de México, aunque somos la economía número 12,
El PIB de México no alcanza para que combatamos la pobreza. No alcanza, no es suficiente, por más que le hagamos. ¿Ok? Entonces, Ok, realmente por esos emprendimientos, pues no jala. ok, adelante Benji, 3 minutos para tu réplica a la respuesta de Alberto. Ok, creo que, bueno, al menos por la parte de lo que entendí, de lo que comentabas, eh, el tema de que no se pueda generar riqueza, lo cual es curioso porque en los últimos años, en los últimos gobiernos se ha aumentado bastante el tema de los ingresos, tanto en las clases altas como en las clases medias, pero qué raro que no en las clases bajas, ¿no? Y bueno, también hablando, y qué bueno que lo comentas, creo que también es un tema muy de interés lo que acabas de mencionar, el tema de que cuando se están dando las ayudas, creo que fue una parte que ha generado mucha polémica, lo cual es un dato interesante, lo pueden checar, ahí hay una nota en Animal Político que habla de que en realidad ese dinero no llega justamente a las clases más bajas que tendría que llegar, lo cual también es un problema que sería muy bueno de análisis, cómo es que las personas o las clases medias se siguen beneficiando de estos proyectos del gobierno, al contrario de los que verdaderamente se deberían de beneficiar. Siento que en la parte de la generación de riqueza seguimos estando un poco fuera del tema, por parte de que, eh, y vuelvo a repetir, creo que la parte de la educación es muy importante y no solamente hablando del tema de la educación seglar, yo creo que también en la parte de la educación financiera tenemos una ignorancia muy grande en la parte en ese tema, hablando en México. También ahí si gustan pueden checar algunas encuestas de cuántas personas conocen verdaderamente sobre finanzas, ¿no? Eh, Ahora, en la parte donde me gustaría mencionarte es la parte de, de culpabilizar a quienes no lo logran. Y yo creo que esta parte es lo que hablábamos, ¿no? De por qué se frustra la gente de la pobreza. ¿Por qué? Porque tienes un emprendedor que quiebra su negocio al año aproximadamente, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa en el propio sistema? Que tenemos una persona que ha fracasado, tenemos una persona que justamente no se esforzó lo suficiente, que es lo que normalmente nos solemos decir, ¿no? Este discurso meritocrático de que a veces es porque, no, es que no le echaste demasiadas ganas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos emprendedores que todavía, y bueno, ahorita lo que acabas de mencionar, de que a lo mejor tienen un negocio, tienen una tienda de abarrotes y que a lo mejor no la logran escalar o a lo mejor llegan a quebrar por muchas circunstancias, que una de ellas es también un tema financiero, de que a lo mejor la mayoría de esas personas no cuentan con el suficiente capital, a diferencia de las clases medias y las clases altas. Creo que también ahí se está invisibilizando un problema estructural muy grande. Pero bueno, solamente para finalizar, eh, siento que en esta parte de que a lo mejor porque no quiso o porque no le echó suficientes ganas, creo que tendríamos que empezar a analizarla de diferente manera. Y creo que en esa parte puedo concordar contigo, Adalberto. Siento que la parte sistemática de que no se ha logrado o no se ha tomado las suficientes medidas para aumentar o mejorar la generación de riqueza en los emprendimientos, yo siento que esa parte sí deberíamos de analizarla. Ok, vamos a comenzar con la segunda ronda de preguntas a Alberto. Empiezo contigo. ¿Cuál es la segunda pregunta que le quieres hacer a Benji? Bueno, estamos de acuerdo que la educación debería ser uno de los pilares para el combate de la pobreza, definitivamente. Entonces, Benji, la pregunta es, ¿por qué los mexicanos hemos permitido que el sistema de educación pública se degrade cada día más? Yo debo decirte rápidamente nada más, Alex, permíteme un segundito, así para el contexto para la pregunta. O sea, yo fui una persona que toda mi vida, de educativa hasta la profesional, fui a escuelas de gobierno. Kinder, primaria, secundaria, preparatoria, la profesional, el posgrado, todo lo hice en escuelas de gobierno. Y ahorita quien lleve a sus hijos a escuelas de gobierno lo está condenando el 90% al fracaso. Y con los nuevos modelos educativos y con las nuevas tomas de decisiones en política educativa,
puedo decirte que están condenando al 95% de los muchachos que van a esas escuelas a no tener las mismas oportunidades que los que sí pueden ir a otro tipo de escuelas y otra educación de la clase media y alta. Eso abre una brecha. Entonces, ¿por qué, Benji? Por qué la sociedad mexicana lo permite? Ok, Benji, hasta 3 minutos. Ok, yo en esta parte, bueno, me gustaría responder que yo siento más que nada, porque esta parte yo creo que más allá de ser, bueno, sí, justamente es un problema social, es un problema de que ya tenemos arrastrando de raíz. Y es un problema que no solamente parte de estas generaciones. ¿Por qué? Porque, a ver, hablemos tan solo desde la revolución. ¿Hace cuánto tiempo que logramos que tuviéramos escuela gratuita, que tuviéramos educación accesible, que al menos eso era lo que se tenía que hacer? ¿Hace cuánto tiempo? No tenemos ni 2 generaciones que se luchó por eso. Tenemos un rezago histórico en esa parte y que además hasta la fecha, si tú me preguntas, es por el tema de que justamente las ideologías que seguimos perpetuando, porque ahorita a lo mejor podrías decir la frase del pobre es porque quiere, a lo mejor ya no la compartes tanto, pero hay mucha No, gente nunca que lo he allá afuera compartido. que allá hay mucha gente que allá afuera de verdad que sí lo cree. Tanto gente de clase, de diferentes tipos de clases, de verdad que lo cree. Cree que en realidad es porque no se echan las suficientes ganas. O viceversa, se cree que en realidad la educación te ayuda a tener mejores oportunidades. Cuando hablamos de datos, cuando hablamos de realidad, es que la verdad no es así. Una escuela actualmente, tener al menos hasta los estudios superiores, no te está garantizando tener un mejor estilo de vida. Entonces, ese tipo de cosas son las que actualmente a la sociedad la han mantenido en ideologías, tanto como de que no le dan la suficiente importancia a la escuela y también de que lo que justamente hablamos, de que tampoco no todos tienen la accesibilidad a la educación y de que no muchos están metidos en esta parte política porque para ellos no es importante, porque una persona va a tener, que está trabajando arriba de 8 horas, ¿crees que va a tener en algún punto el tiempo de decir, oye, vamos a analizar este problema de raíz socialmente, psicológicamente, ¿no? Cuando no es así. Por eso es que la mayoría de las personas en el tema político, que ha aumentado en los últimos años, no han tenido gran participación actualmente en la sociedad. Digo, no basta mirar tan solo en el porcentaje de votación, de participación que tenemos en las elecciones presidenciales de los últimos años. Nunca hemos llegado al menos al 100% de la población. ¿Y por qué? Porque son muchos factores. Eso yo lo podría denotar, son muchos factores, pero al menos esos son algunos que se pueden mencionar. Ok, adelante, Alberto. 3 minutos para réplica a la respuesta de Benji. Bueno, mira, en realidad tus conceptos son de revictimización, fíjate, porque, o sea, finalmente sí decimos, tenemos un rezago de años, pero entonces resulta que no podemos aceptar que el sistema educativo lo tenemos que modificar. Y veníamos de un intento que se fue hacia atrás, porque, por ejemplo, yo te voy a decir, imagínate ahora una familia de clase media baja, o sea, ya no pobres, de media baja, en donde él trabaja y ella también trabaja. ¿Y qué hacen con los chamacos? O sea, ¿qué hacen con los niños? Tienes un niño de 10 años y una niña de 12 años. Y si no, y si tú tienes que trabajar y esos muchachos a la 1, 2 de la tarde están ya fuera de la escuela, ¿qué hacen esos muchachos sin los padres en casa? Sin nadie que los cuide. Si la abuela no vive cerca, no tienes un familiar, ¿qué van a hacer? Por eso cuando dices, oye, que hayan escuelas de tiempo completo, pues es para eso, para que esos muchachos que los dos padres trabajan puedan tener otro tipo de educación, porque no nada más la educación formativa la que necesita la sociedad, es una educación en valores. Ahora tenemos muchísimo alcoholismo en adolescentes, muchachitos de los 12, 13, 14 años empezando a tomar alcohol, que a los 15, 16 van a empezar con las drogas. Tenemos muchísimos embarazos de adolescentes. ¿Por qué? Porque son muchachos que están sueltos, no hay educación. ¿Y eso qué hace, Benji? Genera más pobreza,
porque es donde está generando esa mentalidad de pobreza, en donde no hay una cultura del esfuerzo, en donde no hay una autovaloración de lo que va a ser tu vida, porque no tienes un proyecto de vida, porque alguien más tiene la culpa de que seas pobre. Y eso está en un círculo vicioso que no va cambiando y no va cambiando. Y mientras no lleguemos a actitudes de decir, ¿sabes qué? Esa educación no es la que necesita el país, necesitamos otra educación, necesitamos otras condiciones. Yo les ponía en el grupo hace unos días, si a mí me da 50,000 millones de pesos, yo tomo a todos los estudiantes de primaria y secundaria que quieran y les doy escuela de tiempo completo y les doy de desayunar, y les doy de comer, y les doy música, y les doy valores, y les doy ética, y les doy civismo, y les doy otra actitud y otra propuesta de vida, porque en vez de mandarlos a la calle a andar de viciosos, les voy a dar otra visión de vida, maestro. Les vas a llevar pláticas, les vas a llevar gente que les dé otro panorama de cómo hacer las cosas, porque mientras sigamos ahora con este nuevo modelo de la escuela mexicana que tienen que vivir de la experiencia propia, dime qué puede vivir de la experiencia propia unos muchachos de los peores barrios, de los peores lugares, de donde me digas, Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas, en donde me digas hay pobreza de ese tipo. Imagínate esos muchachos viviendo de su propia experiencia. No, maestro, tenemos que abrirles otras experiencias, decirle, hay otra forma de vivir, hay otra forma de pensar. Porque si yo cuando ganaba 2,500 pesos a la semana y tenía empleados a mi cargo que ganaban 1,000 pesos, ellos iban a gastarse la mitad de su dinero en cervezas y otras cositas, que ya te las imaginarás, y yo no. Y yo no era rico, pero ellos sí eran pobres. Porque en vez de llevar ese dinero a su casa, pues mejor se lo pisteaban. Entonces, sí es una condición mental, porque aún teniendo empleo, tú no tienes la disciplina, no tienes la autoestima, no tienes el enfoque, no tienes esos hábitos que te hacen una persona de bien, no puedes salir adelante. 30 segundos, Alberto. No puede salir adelante. Entonces, la educación es un rollo importantísimo, pero así como vamos y seguimos sin alzar el grito cuando están destruyendo la educación de los muchachos, yo te lo vuelvo a repetir, el 95% de los estudiantes que van a estas escuelas primarias con este sistema educativo están condenados al fracaso. Ok, Benji, vas con tu segunda pregunta. Bueno, en esta segunda pregunta, en base a lo que acabas de comentar, Adalberto, eh, bueno, mencionas algunos puntos que también me gustaría tocar más adelante, pero me gustaría seguir insistiendo. Yo creo que en esta parte, en la parte de lo que mencionas de la pobreza mental, ¿no? Digo, en la parte de la pobreza mental, eh, ¿cómo tú nos podrías respaldar toda la información que nos acabas de comentar? Y sí me gustaría que nos la estructuraras un poquito más. A ver, 3 minutos, Alberto. pues, sí, podría llevarse más. Voy a compartir otra vez la pantalla. Sí, está bien, Alberto. Ahí la vamos a ver. ¿Ahí la están viendo? Bueno, cuando tú ves que la pobreza multidimensional va a Sí se ve, fortalecer. pero no se ve nada. Creo que nada más se ve El la stream, la transmisión. página del El stream. stream. Espérenme, entonces déjame Ah, cambiar. ok, ok. Realmente sí tiene sustento esto, Benji, sí tiene mucho sustento y es un sustento de estudios no solamente en México, sino a nivel mundial, en donde realmente los países que han podido combatir la pobreza han visto que es muy importante atacar de manera integrada las varias dimensiones que tiene la pobreza, pero una muy importante es atacar las variables psicológicas y los factores sociales. O sea, el éxito, por eso dicen el éxito, al igual que la pobreza, dice Brian McGill,
es un estado mental. Puedes alcanzar el éxito al instante con un simple decisión y compromiso. Y el éxito duradero y pronunciado llega a quienes renuevan su compromiso con una mentalidad de abundancia cada minuto y hora y día. O sea, esto es a lo que me refería. Si tú, aunque tengas 1,500 o 2,000 pesos o 3,000 pesos a la semana de salario, estás comprometido con esa mentalidad de abundancia, te apuesto que vas a generar una condición para que tú mismo puedas acceder a otros niveles de bienestar. Pero si tu falta de disciplina, tu falta de compromiso y tu falta de enfoque, lo que te llevan es a tomar el 40% de ese dinero y tomártelo en cervezas e invitar lo que no puedes a tus amigos, pues entonces vas a llegar a tu casa y además de que no vas a tener tiempo para pensar, para leer, para estudiar, para prepararte, pues lo que vas a tener tiempo es para pelear con tu mujer porque llegaste borracho y te cambiaste y te gastaste la raya. Ese es un problema y lo que te estoy mencionando ahorita, Benji, no es un problema de un ejemplo, es un problema que es un drama en miles de familias, no nada más en México, sino en todo el mundo. Entonces, esto sí tiene un sustento psicosocial, sí hay estudios muy, muy radicales acerca de por qué, por ejemplo, en los países como México, en donde ahora las familias tienen que trabajar tanto papá como mamá, las escuelas de tiempo completo son una solución fundamental para que esas nuevas generaciones empiecen a tener otra visión de la vida. No se trata de escuelas en las que vayan a pastorear estos muchachos, sino son escuelas en donde empiecen a tener otras condiciones mentales de que hay otra forma de vivir. Entonces, sí hay mucha fundamentación. Si quieres, ahorita al final de la ronda, cuando haya más tiempo, presento esta información, pero con mucho gusto. Sí, no es una idea de Adalberto Mustieles. Yo las tomo, yo las defiendo, yo propongo muchas soluciones. Cuando fui funcionario público en el gobierno de Sinaloa, tuve no un caso de éxito, tuve muchísimos casos de éxito, los podemos comentar, en donde con el cambio de mentalidad a la gente los haces que brinquen escalón por escalón, porque esa es la otra. O sea, tú no puedes salir de un estado de pobreza extrema a ser multimillonario en un día. Eso es más, eso es un crimen en contra de la gente, porque generas falsas expectativas que no se pueden cumplir de ninguna manera. Ok, adelante, Benji. 3 minutos tienes para la réplica, la respuesta de Alberto. Ok. Bueno, de primero aquí me gustaría desmentir un poco de los datos que se acaban de mencionar. Las últimas generaciones, si gustan revisar las tasas de embarazos juveniles, han disminuido bastante. De hecho, la generación Z es la que menos invierte dinero en alcohol. Ahora, también en el tema de lo que mencionas, el tema de las drogas, toda esta parte, pues básicamente la gente con más solvencia económica es la que tiene más acceso a las drogas. Y digo, no por algo los países con más acceso a las drogas son los primermundistas, ¿no? Pero bueno, ahora, solamente para mencionar, para refutar la idea de lo que mencionabas, del tema de que se puede lograr un cambio social cambiando la mentalidad de las personas, ¿no? Y tú mencionabas ejemplos, toda esta parte, pero me sigue llamando la atención cómo la parte de la movilidad social, o sea, hablamos en estadística y probabilidad, ¿qué probabilidad habría? Y yo esta pregunta también se la hago al público, ¿qué probabilidad habría de que una persona que viene de extrema pobreza, hablando en general tan solo de México, de los arriba de 100 millones de personas, pueda alcanzar al menos a tener un estilo de vida, o por ejemplo, no sé qué tan irreal sea esta parte, pero al menos que alcance 1 millón de pesos, ¿qué probabilidad social hay en el país? ¿No? Y esa pregunta se las hago, que se la puedan realizar, porque la verdad es que los estudios dan otros datos, ¿no? Y yo creo que lo que acabo de mencionar, el tema del porcentaje de la movilidad social que tenemos actualmente en México, creo que se sigue ignorando en este debate. Y bueno, ahora por la parte filosófica, me gustaría tocar esa parte, ese tema, en donde tú mencionas que tenemos
que la mentalidad o esta filosofía de salir adelante, esta filosofía a lo mejor de cambiar esta pobreza a lo cual tú lo llamas mental, es algo que nos ayuda a mejorar como sociedad. Bueno, primeramente que nada, el discurso que tú mencionas, imagino que ha de ser en base a muchos de los discursos que se vienen ya diciendo por la parte meritocrática, ¿no? Del sistema capitalista actual, ¿no? Que es lo que más se perpetúa en esta parte, de que el individualismo o el hecho de que una persona con las suficientes ganas puede salir adelante, siento que esto cae en una total y completamente falacia, ya que actualmente sabemos que que al ser seres que somos sociales y que como comunidad podemos salir adelante, siento que se nos desmorona toda esta parte de entender que tenemos una filosofía que nos ayuda a salir adelante, que si bien no la descarto, siento que seguimos ignorando los tantos factores que siguen atacando a la sociedad o siguen perpetuando la pobreza actualmente. Pero bueno, nada más ya para finalizar, siento que siento que la parte de que sigamos creyendo en que habrá una manera de que podamos salir adelante, sigue siendo una ideología meramente capitalista. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conceptos de éxito o cuando hablamos de conceptos de que puedes ser una mejor persona, puedes tener un mejor estilo de vida, estamos hablando normalmente de que la gente sueña con tener 1 millón de pesos, con explotar champañas, estar andando en Dubái. O sea, esta es la idea que se nos vende muchas veces. Y yo creo que esta es la parte donde deberíamos de atacar, cuando en realidad ese no son los sinónimos de éxito verdaderos, porque los sinónimos de éxito que tenemos actualmente pueden ser muy diferentes a lo que se nos plantea en este sistema capitalista. ¿Por qué? Porque si no tenemos un carro, somos mediocres. Si no tenemos una buena carrera, si no tenemos un buen negocio, si no tenemos un buen ingreso, somos mediocres. Cuando en realidad estamos totalmente yéndonos afuera de lo que verdaderamente es el sentido de éxito, hablando en este tema filosóficamente, ¿no? Porque Hasta eso ahí, puede Benji. variar de cada persona. Hasta ahí. Eso puede variar de cada persona. ¿Ya se me fue el tiempo? Ya, ahora sí, Ok, ya ok. ya se acabó. Perdón, no te dije lo de los 30 segundos, pero ya se fue. Ahora sí, vamos a comenzar con la tercera y última ronda de preguntas. Ahora sí, en esta ocasión quiero comenzar con Benji. Adelante, tercera y última pregunta. Me gustaría esta vez, perdón, hacer la siguiente pregunta, que es la parte de tú, Adalberto, ¿qué consideras cuando hablamos de éxito? Cuando hablamos en esta parte lo que acabo de comentar. Para ti, en este tema social, ¿qué es lo que tú consideras éxito o lo que las personas pueden aspirar? Adelante, Alberto, tienes hasta 3 minutos. Bueno, si pensamos en el concepto de qué es lo que como persona debemos o podemos lograr, cada quien lo puede tener, pero para mí el éxito radica en que tú puedas cumplir tus objetivos de vida logrando desarrollarte plenamente, logrando estados de felicidad, en donde los estados de felicidad implican cuáles son tus propios propósitos personales, en tener un estilo de vida saludable, en una larga vida, en poder aportar a tu familia y a la sociedad elementos que permitan una convivencia armónica y en paz. Para mí eso es el éxito en la vida. Alrededor de este concepto de éxito, pues hay algunos factores, que es tener una alimentación adecuada, un lugar en donde vivir con seguridad, una comunidad que se da leyes y que puede ejercer un Estado de Derecho para que tú vivas con seguridad y con certeza. Para mí es el esquema de éxito. Eso es ser una persona exitosa. Cuando tú puedes realmente compartir, convivir y crear
saber que lo que estás creando, además de que te genera un estado de felicidad propio, interno, porque logras tus objetivos, también puedes hacer que todos los demás que están a tu alrededor te ayuden a lograr ese objetivo. Para mí, ese es el éxito. Benji, réplica hasta 3 minutos. Muy bien. Ok, siento que en esta parte, cuando tú mencionas esta parte filosófica, creo que nos estamos siguiendo un poco más del tema, del tema inicial. Siento que cuando tú nos hablas de que podemos tener a lo mejor un mejor estilo de vida y toda esta parte, siento que esta es la idea justamente lo que tú nos mencionas, ¿no? Que es una idea tuya, una creencia tuya. Pero actualmente, ¿cuál es la realidad? La realidad es que, ¿qué se nos vende normalmente? La idea de que el tema de éxito, y lo vuelvo a repetir, es tener dinero, es tener carros, es tener casas, es tener... ¿Y qué es lo que sigue perpetuando también las redes sociales y toda esta parte del sistema? Que normalmente que si tú no logras eso, si no tienes todo eso, ¿qué es lo que te considera normalmente la ciudad? Y esto esto es no lo estoy diciendo nada más aquí contándolo, digo, creo que socialmente hasta está mal visto, ¿no? Que una persona a lo mejor no tenga a lo mejor una carrera y que dicen, ah, no, pues es que estudió derecho y ahora está manejando un taxi, no, pues qué mediocre, es lo que suelen decir, ¿no? Entonces, este es un problema que yo considero que sí está bien que lo ataquemos desde una parte filosófica, y digo, no digo que no estoy de acuerdo con esta idea, pero siento que actualmente el tema de debate que estamos mencionando el día de hoy es que esta frase, englobando en todo esto, es que nos sigue perpetuando el hecho de que muchas de las personas que quieren que su idea de éxito es muy distinta. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dicen también los multimillonarios? ¿Qué nos dicen las grandes empresas? ¿Qué nos dice el marketing actual? ¿Qué es lo que nos venden en tú lo mencionaste, qué es lo que nos venden en las telenovelas? ¿Qué es lo que nos venden en las caricaturas? ¿Qué es lo que nos vende la sociedad como tal? ¿No? Entonces, son todas estas partes que siguen haciendo que la sociedad se siga hundiendo todavía más y más. Y yo siento que esa es una de las partes de las causas que siguen generando estas grandes consecuencias, de que muchas de las personas, y en este caso ya hablan del tema de que estábamos hablando de las clases bajas, siguen creyendo que estos estados que tú mencionas son difíciles de alcanzar y a veces hasta irreales. Y a veces mucha de esa gente se frustra. ¿Por qué? Porque le venden un curso de padre rico, padre pobre, o por ejemplo compran algún curso de algún mentor y dicen, no, pues qué padre, no voy a poner mañana mi negocio. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que acabo de mencionar, ponen un negocio que quiebra al año, que tiene 99% de probabilidad de quebrar. Entonces, ¿qué tienes? A una persona que justamente, pues te puedo creer que sí, se va a victimizar, va a tener rencor, va a tener frustración. ¿Por qué? Porque el mismo sistema sigue perpetuando eso. Entonces, digo, yo considero que tu parte filosófica no la descarto, pero ya en el tema de la realidad, esta parte sí sigue siendo un problema que nos sigue afectando. Ok. Adalberto, a ver, tu última, tercera y última pregunta. Adelante. espérame, te voy a pedir una réplica de la réplica. Ok, Alex. va, adelante. Un minuto te voy a dar. Sí, un minuto. Mira, Belli, realmente lo que pasa es que tu discurso me da la razón. Tu discurso me da la razón porque vuelves a rectimizar. O sea, tú hablas de nos dicen, nos venden, y mi pregunta va a ser, ¿quién te dice y quién te vende y por qué lo compras? O sea, no, es que esa es la parte en donde alguien tiene la culpa de que yo esté mal. Y si quieres inducir que mi respuesta, el éxito sea tener dinero, o sea, yo sí tengo dinero y no me importa. Y no me importa cuánto vale el carro, el carro que tengo, lo que me interesa es que ando mucho en carretera y sea seguro, que no se descomponga,
que gaste poca gasolina. A mí eso es lo que me interesa. Entonces, si tú, porque pobre no es el que más tiene, el rico no es el que tiene, sino el que menos necesita. Entonces, realmente no me, o sea, si el factor de ser exitoso es tener dinero en el banco, eso no es un factor de éxito. Si el factor de éxito es tener una casa grande, tampoco es un factor de éxito. Porque tú pregúntale a esa persona que se vuelve taxista y dile si es feliz siendo taxista. Y si es feliz siendo taxista, aunque haya estudiado para doctor y le va muy bien y es feliz en su casa siendo taxista, ese cuate es exitoso. Pero si llega refunfuñando y está enojado y enfermo porque eres doctor y porque tienes que ser taxista, pues ese cuate está fregado. Entonces sí tiene que ver mucho cuál es tu concepto filosófico del éxito, porque si tu éxito es tener antes que ser, pues ya te fregaste. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí jamás vas a llegar a tener 1,000,000 de pesos. Muchos no lo van a poder tener. Ok, Adalberto, me gustaría que especificaras cuál es la pregunta hacia Benji. Ahora La sí. pregunta es sencilla, Bendy. Si tú estás diciendo, ¿verdad? Que entonces el factor de éxito es porque alguien, ¿verdad? Te dice cómo ser, te venden cómo debe ser el éxito. Uno es quién te lo vende y por qué lo compras. Ok, tienes hasta 3 minutos, Benji. Ok, creo que esta parte es interesante, más que nada porque ¿quién lo vende? Y yo creo que, digo, hablamos de una población que ve mucho tele abierta, digamos, no es como que tengan otra opción, pero bueno, que constantemente, ¿qué es lo que qué es lo que seguimos consumiendo? Y a veces ni siquiera es por uno mismo, a veces ni siquiera uno tiene control de sus propias redes sociales. De verdad que les parecería increíble la cantidad de cosas, por ejemplo, ahorita de las casas de los famosos, que uno lo aprende en contra de su voluntad, porque es lo que más pega y a veces lo que más vende. Digo, no es un secreto que la mayoría de los medios están politizados. TV Azteca literalmente, abiertamente, son de oposición, son idealistas de derecha conservadores que nos siguen vendiendo esta idea en sus programas de televisión. Entonces, tú dices, ¿quién lo vende y por qué lo compramos? Cuando literalmente es la sociedad lo que nos sigue enseñando todo esto desde la parte tradicionalista. Porque esta ya es una parte tradicional. Entonces, yo te podría decir que desde niños se les enseña básicamente a eso. Es lo que solemos aprender. Digo, entre otras cosas estructurales, sociales que podemos también detectar, pero una de ellas es justamente que nos definen el concepto de éxito desde que somos niños. Nos definen ese camino, al menos aquí en México nos definen ese camino. Entonces, la parte, justamente lo que mencionabas, que cada uno sí tiene una parte filosófica, pero la mayoría, hasta desde la parte, desde que tú lo acabas de mencionar, la gente que estudia en educación pública, pues normalmente, ¿qué es lo que se nos enseña? Se nos enseña que tener buenas calificaciones nos hace mejores personas o a veces nos hace ser más exitosos. Pero en realidad te topas con jóvenes que salen en una realidad que no es así. Te ven en una realidad que ni siquiera que es simplemente fantasía. Y esto lo sigo demostrando con datos, lo sigo demostrando con ejemplos. ¿Por qué? Porque justamente es una realidad que no existe. Tú me hablas de una mentalidad y está muy bien y se oye muy bien, pero aterricémoslos en la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y yo creo ya pusimos varios ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la sociedad misma se topa con pared a caer en estas ideologías. ¿Por qué? Porque la realidad es mucho más fuerte de lo que nos suelen contar. Y a veces siento que caemos en esa burbuja de que a veces no entendemos la realidad de los demás. Creo que el ejemplo que ponían de que el pobre cree que el rico gana 30,000 y el rico cree que el pobre gana 30,000. ¿Por qué? Porque hasta en ese aspecto, socialmente, muchos estamos en una burbuja. Y eso también es algo que se nos viene vendiendo desde que somos niños en una familia tradicional. Adelante, Alberto, 3 minutos para la réplica, la respuesta de Benji. Pues vuelvo a lo mismo, Benji, con tu respuesta acabas dándome la razón. O sea,
si entonces la pobreza se perpetúa porque alguien te vende y tú la compras, pues eso es porque tienes un problema de, de un impacto en tu forma de pensar y en tu forma de ver la vida y tu forma de ver las cosas. Aquí la realidad es que nadie te vende nada. Nadie te vende nada. Tú compras lo que quieres. Y si tú tienes, el problema es que tienes, es que desde niños nos enseñaron eso. ¿Y quién te enseñó eso? Pues el pobre de tu papá, el pobre de tu mamá, que te va a hacer pobre. Te estás perpetuando la pobreza. Es el sistema, para empezar, eres tú. Porque si me dices, es que no tengo otra opción más que la TV abierta, entonces no existen los libros. Y no crees que existen opciones de estudio en YouTube, en Internet. Ahora todo el mundo tiene Internet en el telefonito, todo el mundo. Ahora hay más teléfonos que personas en México. Hay más teléfonos inteligentes que personas en México. Pero ¿qué cosa ve la gente en las redes sociales? El TikTok, la payasada más payasa del mundo, la cosa más sangrienta del mundo, la estupidez más estúpida del mundo, pero nadie se dice, oye, voy a dedicar estos 30 minutos a tener un nuevo conocimiento o algo que me permita mejorar mi tiendita o mi negocio, o si fallé en este emprendimiento, ¿cómo hago otro para salir adelante? O si hoy estoy ganando este dinero y no puedo ganar más, bueno, ¿cómo le voy a hacer para que este dinero sea, qué mal hábito tengo que no me permite salir adelante? Entonces, vuelves a perpetrar, y yo te hice una pregunta, ¿quién te lo vende y por qué lo compras? Y simplemente es un círculo vicioso en el hecho de que hay alguien que tiene la culpa de perpetuarte esa forma de pensar o esa forma del éxito. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, si quieres sembrar en mi mente, en la mía, de que el éxito es tener dinero, pues no, eso para mí no es éxito. Yo te puedo decir ahorita, tengo un impasse en mis negocios el día de hoy, que tengo 0 pesos en todas mis cuentas y no me siento pobre. Hoy no tengo un flujo, mañana lo tendré. ¿Por qué? Porque es la mentalidad la que te permite salir adelante. Si yo te dijera, ay, estoy fregado porque no tengo dinero, no, tengo la forma de salir adelante. El problema es ese, Benji, nadie te vende si tú no compras, nadie te vende si tú no compras, eso tenemos que aprenderlo. Y si eso no lo enseñamos a nuestros niños, entonces a alguien les va a estar vendiendo. Y si ellos piensan, y por eso me queda claro, Benji, ¿por qué una persona que gana 2,000 pesos a la semana compra un celular de 35,000 pesos? ¿Por qué lo hacen? Uno, porque aún sacrificándose lo puede tener, porque no puede tener el carro de 1,000,000 ni la casa de 3,000,000 del que sí compra el celular de 36,000 pesos porque le vale. ¿Por qué te compras unos tenis de 10,000 pesos? Yo la otra vez se lo dije a mi esposa, oye, ese muchacho no creo que gane más de 3,000 pesos, se acaba de comprar unos tenis de 15,000 pesos, yo no me los compraría, ni teniendo el dinero, porque no los necesito. Entonces, vuelvo a lo mismo y me pregunta, pues no le encontré una respuesta muy específica a quién te vende y por qué compras. 30 segundos, Entonces, Adalberto. yo quedaría ahí con eso, ve y preguntémonos quién nos está vendiendo o quién te mete la idea que para ser exitoso tienes que tener mucho dinero. Y entonces por eso te vuelves ladrón, o por eso te vuelves narcotraficante, o por eso te haces dealer, o sea, por eso haces qué. O ese es el pretexto para decir los de izquierda piensan de una forma y los de derecha de otra. No, ya esos pensamientos ya no nos sirven, pues. No nos llevan a ningún lado. Porque buscar culpables de nuestra propia condición es muy difícil o más fácil, Hasta pero ahí, no te llevan a Adalberto. nada. Hasta ahí. Ahora sí cerramos la ronda de preguntas. Esta fue la última pregunta. Vámonos a la siguiente ronda. Y la ronda es desarrollo de argumentos. Aquí va a haber, así va a ser la dinámica, va a ser tiempo libre, va a ser una conversación entre los dos de hasta 20 minutos máximo, como si no existiera, como si no hubiera moderador, 20 minutos, una plática entre los dos sobre el tema. Adelante. Ok, bueno, a mí me gustaría mencionarte, Adalberto, tú dices que nadie nos vende, ¿no? Digo, y que nosotros somos los que tenemos decisión de compra.
¿no? Y que nosotros tenemos como esta idea de decir, no, pues es que si no hay, que hay libros, ¿no? Yo te podría decir, ¿cómo una persona, y bueno, este ejemplo, cómo una persona que vive en el hoyo, en un hoyo, cómo tú le puedes decir desde fuera del hoyo que está en ese hoyo? Y bueno, esta parte va a sonar un poco absurda, pero a lo que voy es que cuando tú hablas de que nosotros tenemos que tener pensamiento crítico, que esa es la herramienta que a lo mejor tú estás tratando de ejemplificar, la mayoría de las personas cuando pues justamente nacemos en un mundo en donde no se les desarrolla un pensamiento crítico, sino un pensamiento de seguir a las masas, es muy difícil que tome la decisión de decir, en vez de ver TikTok, voy a leer un libro. En vez de ver esto, no lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque justo vuelvo a lo mismo. Venimos de una tradición en donde el tener pensamiento crítico es algo que no se perpetúa. ¿Por qué? Porque sabemos que sistemáticamente es algo que no le funciona a la sociedad, principalmente al gobierno. Yo creo que en esa parte podemos concordar. Digo, por algo sirve que a la mayoría en escuelas públicas se nos venda mucho la idea de que sigamos conceptos en masas, de que sigamos lo que dice la masa, sigamos lo que dice la sociedad. ¿Por qué? Porque no les conviene que nosotros tengamos un pensamiento crítico, ni a las empresas, ni al marketing. ¿Por qué? Porque una persona que va a analizar, como tú acabas de mencionar, no, pues a ver, si no genero lo suficiente para comprarme un teléfono de 30,000 pesos, pues no me conviene. Pero ¿qué nos dice las masas? ¿Qué nos dice de la sociedad? No, pues si te lo compras, vas a tener estatus, vas a verte más acá, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decirle a esa persona que antes de comprar eso, primero piense las cosas? Cuando en realidad desde niños, tradicionalmente, ya se nos perpetúa o se nos enseña que tenemos que seguir a las masas o a las corrientes. ¿Por qué? Porque hacia allá vamos, porque hacia allá es el camino, pues podríamos decir que no tenemos otra forma donde ir. Entonces, es rara la vez que se perpetúa un pensamiento crítico y esto también viene desde la educación. Y bueno, justamente lo que mencionabas, porque a veces la gente prefiere robar, porque a veces normalmente es lo más sencillo, psicológicamente es lo más sencillo a veces, es lo que más fácil se les hace a las personas. Entonces, cuando no generamos un pensamiento crítico en una sociedad, lo que estamos generando es que sigamos masas, es que sigamos lo que se nos vende, es que sigamos modas, es que sigamos lo que nos dicen las redes sociales y en muchos aspectos. Y hablando en este sistema capitalista, pues bueno, ya para terminar, pues, ¿qué es lo que se sigue perpetuando? Que sigamos comprando, que sigamos consumiendo, que sigamos esta idea de que tener más nos hace exitosos. Pero bueno, te cedo la palabra, Adalberto. Sí, mira, este tema es muchísimo más complejo de lo de lo que podemos pensar y desgraciadamente se ha querido simplificar como generar estadísticas o generar números, pero fíjate, ¿cómo puede, tú me dices, o sea, ¿cómo puedes convencer a una persona de que cambie esa actitud? En primer lugar, insisto, o sea, tu posicionamiento da razón a mi hipótesis. O sea, esta es una condición completa y absolutamente mental, psicosocial. Porque cuando dices, es que desde pequeños nos venden, nos dicen, entonces estamos suponiendo que las personas, desde que nacen pobres, están condenadas a ser pobres por los mismos pobres que los hicieron nacer pobres. O sea, eso es una paradoja, pues. Entonces, esa paradoja la refuerzas con un sistema político que dice, entonces este es tan pobre que no puede salir de pobre que yo le tengo que dar su alimento como animalito. Y todavía te dicen, te tengo que dar tu alimento como animalito y aplaudes. Y dices, este es el mejor, solución del mundo. Y tienes otro cuate que es el encargado de los libros que van a educar a los niños y se atreve a decir, es que leer es un problema de los de derecha, es un lujo de los de derecha. Oye, no, leer debería ser una obligación de cualquier niño para que tenga otra visión del mundo.
Porque si tu visión del mundo es nada, porque tienes 12 años, saliste a la 1:40 de la secundaria y llegaste a tu casa y no está ni tu mamá, no está tu papá, eres China libre, ¿quién te va a guiar? O sea, ¿quién te va a llevar a otro estado mental que te diga, es que yo puedo cambiar esta condición? No, no te va a llevar nadie allí. Porque entonces, ¿a quién vas a seguir? A la bandita de la cuadra o a la bandita del otro lado. Y depende cómo estés tú, si te salvas o no te salvas. Está muy difícil la cosa ahorita con los jóvenes, Benji. Está muy difícil. Está muy difícil. Yo contrato personas de todos tipos y les haces un examen y no saben ni escribir. No saben hacer la letra, no saben hacer una cuenta sencilla. Si le dices, oye, hazme un resumen de 5 renglones sobre ti, no alcanzan a llenar uno. Lo que quiere decir que tenemos una sociedad que está sumida en un pensamiento de pobreza. Vamos a decirlo así. Y te voy a aclarar una cosa. Yo jamás he dicho ni estoy de acuerdo en la frase de que el pobre es porque quiere. No, el pobre no es pobre porque quiere. El pobre es pobre porque no puede salir de la mentalidad de pobre. Esa es la realidad. Ni dándole dinero va a salir de la pobreza si no cambia su mentalidad de pobre. ¿Por qué? Porque el día que le dejes de dar dinero, va a regresar peor a donde estaba. Y a la gente no le puedes dar dinero eternamente. Por eso los programas sociales deben existir, sí, pero deben estar perfectamente dirigidos hacia qué, hacia sacar a personas que están en condiciones realmente muy críticas hacia otro escalón, pero tienes que darle las armas para que ellos puedan, bajo su esfuerzo y sus competencias, salir adelante, porque no puede haber un estado benefactor que piense que las personas son incapaces de salir de sus estados de pobreza. Entonces, yo creo, y sí te escucho, y veo que insisten mucho en la parte de nos venden, nos venden, nos venden, nos dan, nos dicen, nos enseñan, entonces esa es la parte en donde hay otro ente ajeno, externo, y no me puedes decir quién porque no lo tienes localizado, piensas que es una televisora de izquierda o de derecha. Yo te No, puedo pues, decir que tengo 5 años o más, no, yo creo que más, que no veo un solo canal de televisión abierta. Es más, yo no veo la televisión. Yo bueno, no yo veo la digo, es lo televisión. que... Yo por Ujú. lo menos 1 hora al día, por lo menos 1 hora al día, estudio las cosas que me interesan para poder salir adelante. Y me cuesta mucho trabajo, Benji, salir adelante, porque está muy compleja la vida ahorita. Pero está más compleja la vida y tienes razón. Ese 50% que no puede salir, menos va a salir si no empieza a tener disciplina, si no empieza a tener enfoque, si no empieza a tener autoestima, si no empieza a tener otra mentalidad, jamás van a salir de ahí. Pero Nunca. es que, digo, volvemos a lo mismo. Digo, yo te estoy mencionando que hay un problema en la parte sistemática y a lo que tú mencionas, ¿quién es? Yo te vuelvo a repetir, es la parte del sistema y tú mismo lo acabas de mencionar. Tenemos un problema en la parte educativa, tenemos un problema en la parte social. O sea, está esta parte sistemática, lo que sigue perpetuando eso mismo, ¿no? Entonces, tú dices, que, por ejemplo, es por la parte de la mentalidad, de la disciplina, y es que te vuelvo a repetir, y no es parte de victimización. ¿Por qué? Porque la mayoría de las clases bajas, lo vuelvo a decir, tienen los trabajos más con horas, y con salarios menos pagados y también con más riesgo laboral. Estamos hablando que la mayoría se dedica a veces a ser albañiles, se dedican a hacer otros trabajos, que a tamaquilas. Y son personas que han trabajado a veces desde niños, que justamente por X cuestiones dejan la escuela y tienen que ponerse a trabajar. Entonces, toda esta parte, digo, y me sigue sorprendiendo la parte de que digas que no tienen mentalidad o que no tienen a lo mejor disciplina o que más ganas, cuando yo siento que al contrario, yo siento que tienen muchas más ganas, tienen mucha más mentalidad de salir adelante, porque lo dijimos al principio, nadie quiere ser pobre. Pues, no, nadie quiere ser pobre, pero no puedes dejar de ser pobre si no haces algo. No se puede, o sea, es imposible. Pero es que digo, pero le están haciendo.
O sea, no le puedes decir a una persona que no quiere salir de la pobreza cuando está trabajando arriba de 8 horas diarias por un salario de 1,200, 1,500 a la semana, Por eso, que no pero le te alcanza para mantener pregunto, una familia. sí, pero te digo, ¿por qué esas personas tienen los salarios más bajos? Mira, dar ejemplos es malo, pero te voy a dar un ejemplo. Nosotros teníamos un velador, ya mayor, con 3 hijas. Bueno, gracias a Dios, 3 hijas, porque ese es otro problema. Ahora los pobres tienen hijos porque pues, es lo que pueden tener hijos, ¿no? Entonces, ahí también no te das cuenta que, oye, mantener un niño no es lo mismo que mantener 2 o 3 o 4, y más cuando los dos tienen que trabajar, pero ese es un tema que podría ser parte de otro debate. Pero finalmente, este señor tenía 3 hijas y pues le dije, oye, Concho, ¿qué va a pasar con tus hijas? No, pues, ¿qué va a pasar? Que se casen. No, no, que Concho, que se casen. Primero, él era alcohólico, le dije, si quieres seguir trabajando aquí, te me vas a Alcohólicos Anónimos o aquí no vas a trabajar, porque aquí alcohólicos no queremos. ¿Qué fue lo que hicimos? Yo bequé a una de sus hijas para que estudiara contabilidad. Ahorita esa muchacha, en vez de tener un trabajo de 1,200 pesos, es contadora en una fábrica, omito el nombre, no tiene sentido, pero ella no gana un dineral, pero ya gana 18,000 pesos mensuales como contadora pública porque se tituló, porque tuvo que echarle ganas, y echarle ganas no es el echeganismo, sino es tener disciplina, estudiar, hacer las cosas, trabajar, porque sí trabajaba, porque tenía que ayudar en la casa. Entonces, sí hay ejemplos, Benji, de que la gente, porque si esa muchacha hubiera sido como las otras, que no hace nada, se pinta las uñas, está viendo el TikTok, pues total, no podemos hacer nada, somos pobres y no vamos a salir, pues ahí se hubieran quedado. Y te puedo decir muchos ejemplos de gente cerca a mí, y cuando fui funcionario, por lo menos 200 o 300 personas que estaban en este nivel, las pasamos al escalón 1, y ahorita la siguiente generación, esas personas que no tenían casa, que no tenían baño, que no tenían auto, que rentaban sus parcelas en vez de sembrarlas, ahora las siembran ellos. Esos niños que iban a ser pobres toda su vida, porque además indígenas, esta gente, pues ya uno ya estudió para ingeniero agrónomo, sabe inglés, el papá llevaba a los muchachos al inglés en la moto todos los sábados, pero le decía, ándale Samuel, tienes que llevarlos al inglés porque tienen que prepararse, y no era tanto si necesitan o no el inglés, sino la disciplina de hacer algo por ti. Y el papá, pues también, Samuel era alcohólico, le dije, si eres alcohólico no la vas a hacer, se metió, los llevaba en la moto. Esas familias ya brincaron un escaloncito, Benji, ya los Sí, brincaron. pero Y, y la, no puedes basar toda la experiencia empírica que tienes, que si bien es cierto, digo, podemos hablar de muchos casos, pero no podemos basarla y englobar a que todas las personas tienen esa posibilidad, porque te vuelvo a repetir, hablamos de arriba de 100 millones de mexicanos, no porque a lo mejor una persona, y lo pongo como ejemplo, para que no se escuche tan falaz, no porque una persona que a lo mejor fumó toda su vida y nunca se enfermó, quiere decir que el cigarro es bueno. No porque una persona a lo mejor sí lo logró, sí salió adelante, quiere decir que todas las demás tengan las mismas oportunidades. pero Entonces, fíjate bien, no podemos englobar la experiencia empírica o la experiencia propia a ya los datos sociales que tenemos. Y vuelvo a repetir, chequen los datos de movilidad social. vuelvo a lo mismo. O sea, cuando tú me preguntaste para mí qué es éxito, cada una de esas personas que yo pude ayudar a que se elevaran un escaloncito, para mí ese es un estado de éxito personal. Y ahí es en donde entra la conciencia social de todos, porque una cosa es estar criticando el sistema y otra cosa es hacer cosas para que ese sistema cambie. Y entonces imagínate que hubieran 1,000 o 2,000 o 3,000 o 5,000 o 1,000,000 como yo, o que tú mismo te comprometieras con tu vecino, con alguien, con un familiar, para que esa persona, salga adelante, para que ese muchacho, en vez de que se pierda, busque una forma de ser alguien que tenga otra mentalidad distinta. Es que es ahí en donde el país nos necesita, es ahí en donde tenemos que hacer las cosas. No se trata de decir, es que es el sistema ¿quién? Pero es ¿El que sistema cuál? cómo puedes cambiar esta parte si no puedes cambiar o sea, los puntos que son importantes? Y tú mismo lo acabas de decir, la parte de la educación, la parte de que la mayoría de esas personas están condenadas. A ver, es un problema que no lo estamos viendo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque estamos viendo hacia otro lado. Estamos Pero, diciendo, ay, como el pobre es pobre porque quiere, es porque muchas personas piensan así,
Entonces es que él no estudió porque no quiso. Y así lo enroban. No, hay mucha gente que no estudió porque no quiso y ahí es en donde nosotros como país estamos fallando, porque los gobiernos que estamos organizando y que toman malas decisiones de política, en vez de exigirles, los estamos aplaudiendo. Entonces, ahí es en donde estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo y ahí estoy de acuerdo que, o sea, fíjate, yo tengo 62 años, dentro de 3 años, por constitución, porque está en la constitución, me van a dar 3,000 o 4,000 o 5,000 pesos al mes. Yo no los necesito. Yo no los necesito. Es más, te puedo decir, en mi familia hay, los contamos la otra vez, 41, se acaba de morir mi tía Anita, hay 41 adultos mayores de 65 años, ni uno solo lo necesita. Y efectivamente, esos beneficios que debían ir más a estas clases, están llegando a la clase media y las clases altas que no lo necesitan. Entonces digo, ¿concuerdas con que es un problema, que de que hay un problema sistemático? Pues sí es un problema sistemático, pero entonces vamos y votamos por los mismos. O vamos y estamos viendo que hacen las cosas mal y no somos capaces de criticar lo que están haciendo mal, sabiendo que eso que están haciendo mal va a perpetuar la pobreza. Porque te voy a decir una cosa, para no ser pobre necesitas vivir en un estado en donde el Estado de Derecho sea una realidad, en donde haya seguridad. No es posible que las personas que viven en Zahualcóyotl estén temerosas de subirse a la combi porque se va a subir un buey y les dice, ya se la saben. ¿Y te va a quitar qué? Tu monederito con tus 500 pesos, tu celular de 3,000 pesos, tu bolsa, tu chamarra, ¿qué te va a quitar? ¿Cómo puede vivir la gente feliz saliendo a la calle sabiendo que lo pueden asaltar, lo pueden matar, se lo pueden llevar? ¿Sabes cómo ha aumentado la violencia sexual a adolescentes, mujeres en estos últimos años? ¿Por qué aumenta la violencia contra las niñas? ¿Por qué aumenta la violencia contra las mujeres? Ese es un estado de pobreza, de violencia. Entonces, la realidad es que si queremos hacer algo, uno, tenemos que pensar que la solución para la pobreza está en nosotros. Y está en nosotros los que no somos pobres. Yo no soy pobre. Tampoco soy rico, pero pobre no soy. Y aunque no tenga dinero, jamás seré pobre. Ok. Porque no importa cuántas veces me caiga, lo importante es cuántas veces me levanto. O sea, esa es una mentalidad, y yo te lo puedo decir, o sea, yo tenía todas las condiciones para ser un fracasado, o sea, un joven fracasado, padre alcohólico, de familia media baja, no media alta, media baja, y hemos ido escalando, pero yo Pero tenía vuelvo a todas las repetir, condiciones para ser una una persona, experiencia empírica no no, demuestra la realidad de millones de mexicanos. no demuestra la realidad de nadie, pero te voy a decir que no soy el único, hay miles como yo, hay Tendríamos que estudiar miles a como los yo. miles que son así. Ahora, la cosa es replicar eso, Benji. La cosa es replicar eso. Esto, la idea es replicarlo. Ahora, efectivamente, si nosotros tenemos gobiernos organizados para que combatan estas cosas, entonces tenemos que exigirles que hagan lo que tienen que hacer para que no existan las condiciones en las cuales tú no puedas vivir en libertad, tú no puedas vivir en seguridad, tú no tengas oportunidades de salir adelante. Efectivamente, tú imagínate un niño mal nutrido, no tiene zinc, no tiene buenos alimentos, no tiene ácido fólico, su mente a los 5, 6, 7 años no va a ser la misma que el niño bien nutrido. Desde ahí los estás condenando al fracaso porque el IQ de un niño mal nutrido jamás va a ser igual al IQ de un niño bien nutrido. Sí. No, Punto. y volvemos a lo mismo, o sea, la parte en cómo, o sea, ¿cómo puedes vencer eso si estamos partiendo desde un niño que no es consciente de sí? Pues sí. Entonces, estamos hablando de un problema sistemático. Bueno, ya quitando esta parte, me gustaría hacerte esta mención de que el debate primero lo propuse porque una vez tuvimos la oportunidad de platicar esto por chat y en uno de esos mensajes yo te hice la pregunta. Tú respondiste que el pobre es pobre porque no quiere esforzarse, porque no quiere superarse y no quiere sacrificar nada. Entonces, Pues sí. ¿estás de acuerdo en que aparte de eso también hay una gran responsabilidad sistemática, no Sí solamente hay, individual? no, sí hay una responsabilidad sistemática, desde luego, porque precisamente si sabemos que toda esa población tiene esas carencias y no hacemos nada,
Y no hacemos nada, me refiero no nada más al gobierno, no, me refiero como sociedad. No hacemos nada, estamos en una grave crisis de valores. Y este país no puede salir adelante si no tiene esas personas que lo puedan sacar adelante. ¿Por qué la gente gana poquito en México? Porque no tenemos generación de valor. ¿Por qué? Porque simplemente no hemos estructurado un desarrollo cultural y económico del país en donde dejemos de ser vendedores de materias primas. Caballeros, ya terminaron los 20 minutos. Si quieren, agrego 5 minutos más, ¿o cómo ven? ¿Qué opinan? Pues nada más para conclusiones, ¿no? ¿Les parece? Sí, ya vámonos ya para conclusiones, ¿ok? Cada quien tiene que dar una conclusión final del tema. Tienen hasta 3 minutos cada orador. Empiezo contigo, Benji. Pues nada, siento que en esta plática hemos concordado con más puntos de lo que yo principalmente había visto. Digo, actualmente, ya hablando aquí, ya ahorita, pues diste sus puntos de vista que a lo mejor por chat no los diste, y ahorita creo que concordamos en algunos puntos, y eso está bien, ¿no? Y bueno, más que nada, pues agradecerte que te hayas tomado el tiempo de debatir, que ves que no todos se dan esa oportunidad, y también invitaría a todos los demás a que se sumen a esto. Está el espacio, y también pues más que nada esa parte, ¿no? De que yo yo había propuesto el tema porque una vez tuvimos la oportunidad de debatirlo por chat, y digo, creo que ahorita mostraste o explayaste un poco más tus ideas de las que creo que la mayoría del grupo tenía en mente. Y otra cosa, nada más, pues invitarlos, chicos, a que pues se sumen a este formato de debate. Siento que es mucho más interesante, está muy bien, y invitaría aquí directamente, me gustaría invitar también a Jacob, que por ahí a lo mejor nos está viendo. Me gustaría invitarlo, ya que también hay unos puntos muy interesantes que me gustaría debatir con él, y también si se quiere sumar, pues aquí es bienvenido. Y pues nada más, gracias Adalberto por este tiempo. Creo que ha sido una plática más constructiva de lo que yo creí que iba a ser. Adelante, Adalberto, tienes 3 minutos para sacar la Bueno, conclusión. pues mira, Benji, yo te agradezco la invitación. La verdad es que acepto porque a mí no me da. Yo pienso que tenemos que discutir, tenemos que debatir, tenemos que poner en oposición nuestras ideas, encontrar los puntos en donde podemos coincidir, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es, como sociedad en conjunto, o sea, ¿cómo vamos a hacerle para que en el futuro esto realmente deje de golpear al país? La pobreza sí es un problema de los más importantes, es el flagelo que, como te decía al principio, que le pega al mundo entero. Pero si nosotros no tenemos la capacidad de decir sí se puede, y si salimos de esa condición mental de decir, bueno, pues es que el que nació pobre, pues ya se quedó pobre. En este país nacen al año 1.100.000 personas. Imagínate si el 65% de las personas viven en pobreza. Imagínate que tenemos 650.000 nuevos pobres que jamás van a poder salir de ahí. En realidad es que sí tenemos que hacer algo. Y también le agradezco a Alex que haya aceptado ser moderador. Muy bien, perfecto. Y también espero que podamos tener otras oportunidades de discutir este y otros temas, porque aquí todavía queda mucha tinta en el tintero, ¿no? Pero yo creo que sería muy interesante, por ejemplo, debatir, o sea, realmente cuáles deberían ser acciones concretas para tener una verdadera ataque a la pobreza en el país, y que tiene que ver con toda la sociedad y que tiene que ver con todos. Permíteme nada más ahí agregar, pues yo siento que inician con esto, o sea, con primero desmentir que la frase "el pobre es pobre porque quiere" es una mentira muy grande. O sea, No, porque es simplista. Yo creo que aceptar desde ahí, que las personas lo acepten, siento que desde ahí es un buen comienzo, porque dicen, ¿no? Para resolver un problema, primero hay que aceptar que existe uno. es correcto.
Bueno, muchas gracias a los dos por haber debatido, por haber que este tema es muy interesante y muy importante en nuestro país. Millones de personas han sufrido y sufren actualmente todavía de pobreza y que además le pega también al tema del crimen organizado. Se dice que mucha gente que trabaja en el crimen organizado viene en situación de pobreza, vive en situación de o viene de ese origen y se ven recurren a trabajar ahí. También quiero aprovechar para mandarle saludos a varios miembros del grupo que estuvieron comentando, Sebastián, Gap, Betito y Oscar, que él no lo conozco, pero estuvo aquí comentando, y también a los demás que no escucharon o que escucharon pero no comentaron, como Guntin, Jacob, Jesús Negrete, Emilio y todos, Nexali, todos los que regularmente hablan ahí en el grupo, Arturo, etcétera. Entonces, hasta aquí llegamos. Muchas gracias a los dos. Vale. Muchas gracias, Benji, por haberme invitado. Muchas gracias, Alberto, por haber participado. Vale, Y nos vemos luego. Nos escuchamos. nos vemos luego. Buenas noches a todos. Hasta luego, chicos. Nos estamos viendo. Bye.